Pues muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer por su tiempo que me brindan. Quiero agradecer a la universidad por esta oportunidad, por esta invitación que honorablemente me hicieron, al licenciado Iván, que también me hizo la invitación, y a la parte del Corporativo Continental que me acompaña, que aunque tiene muchas ocupaciones, se dio un tiempo de estar aquí con su servidor. Bueno, les agradezco porque dice un gran empresario, ahorita que hablamos de la prevención de pérdidas en las empresas, que es el señor Bill Gates, que el conocimiento es poder. Quiero pensar entonces que el desconocimiento es falta de poder. Y al estar aquí, lo que estamos haciendo es obtener ese conocimiento. Tenemos dos opciones, señores. Las dos opciones son, o prevenimos o lamentamos. Yo soy abogado, yo me dedico a la cuestión penal, a los amparos, a los dictámenes, pero regularmente mi trabajo va más enfocado a la cuestión de con posterioridad a cuando hay una afectación. Algunos de nuestros clientes en ese Corporativo Continental son precisamente empresas. Y a las empresas les ayudamos ¿en qué? En toda la cuestión de los conflictos que tienen, en sus pérdidas, cuando choca, como decían ahorita hace un momento, cuando chocan sus camiones, cuando se roban su producto, cuando tienen algún conflicto, cuando uno de sus mismos trabajadores le roba a la empresa, cuando tienen un fraude, etcétera, etcétera. La finalidad de una empresa es precisamente la cuestión de obtener un beneficio económico. Si ustedes fueran empresarios, o si algunos de ustedes son empresarios, su finalidad es obtener un beneficio económico. Luego entonces, si hay una afectación a ese beneficio económico, es un problema. Y ese problema lo tienes que resolver. ¿Cuándo? Lo puedes hacer antes de que ocurra el problema, o lo puedes hacer con posterioridad a que ya se materializó ese problema. Es decir, lo que platicaban hace un momento el joven respecto de lo del GPS, tienes dos opciones: o te esperas a que te roben tu tráiler con 5 millones de mercancía, o inviertes, se me ocurre, 10,000 pesos al año para tener localizado tu tráiler. A lo mejor eso no impide que te roben, pero el margen de posibilidades disminuye de esa situación. Y entonces el margen de pérdida disminuye de esa situación, ¿no? Y eso precisamente es lo que vemos nosotros ahorita con las empresas. La cuestión es en la distinción entre prevenir o solucionar con posterioridad al conflicto. Bueno, una vez hecho este preámbulo, quiero comentarles a ustedes respecto de la cuestión que es propiamente la de su servidor, que es la cuestión del derecho. Bueno, aquí es importante precisar primeramente cuál es la función del derecho. Bueno, el derecho va a regular toda la conducta de absolutamente todos los individuos que existamos o que en un momento dado estamos en esta sociedad. Prácticamente el derecho regula absolutamente todo. Desde, miren, señorita, ¿cuál es su nombre? Idalí. ¿Idalí qué? González. ¿González qué? Pichardo. Bueno, la señorita Idalí González Pichardo sabe que ese es su nombre. ¿Por qué? Porque así está en mi acta de nacimiento. Y el acta de nacimiento precisamente es un documento que le atribuye un nombre porque el derecho lo dice. Si no dijera la norma jurídica que ese es el nombre de la señorita, ella no podría ostentarse como tal. Bueno, desde ahí el alcance e incluso para efectos de la propia cuestión económica de las empresas, ustedes saben, cada uno, si tiene un patrimonio de 10 millones, 100 millones, 50 millones, 10 pesos, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo saben? Porque precisamente la norma jurídica le atribuye un valor al propio dinero. Ese es el alcance de la norma jurídica. Ese es el alcance que tiene el derecho. Hasta ese grado regula tal circunstancia.
Y asimismo, al regular toda esa conducta, regula parte de ella a la que le denominamos conductas delictivas. Regula lo que son los delitos. ¿Y qué son los delitos? Bueno, los delitos son conductas, o sea, son cosas que materializa la gente, cosas que realiza la gente, pero que reúnen dentro de sí 4 elementos. Una conducta, una tipicidad, que quiere decir que hay una ley que dice que eso es delito. Una antijuricidad, que nos dice la ley que está prohibido realizar esa conducta. Y por último, una culpabilidad, que es el grado de reproche, que es la posibilidad de que un sujeto pueda ser reprochado de una conducta. Porque una persona, falta de capacidad moral o falta de entendimiento, también puede matar a otra persona, o también puede robar. Sin embargo, no le podemos reprochar, no lo podemos sancionar. Luego entonces, requiere de estos elementos para saber que estamos frente a un delito. ¿Qué finalidad tiene el delito? La finalidad del delito es castigar. Por eso es que en materia penal se llama como tal derecho penal, porque deviene ¿de qué? De pena. De una pena. La finalidad del derecho es, hablando de la cuestión de los delitos, castigar al sujeto que comete esa conducta delictiva. ¿Qué delitos afectan principalmente a las empresas? Son solamente de carácter denunciativo, más no limitativo, Son solamente los más comunes. Sin embargo, hay muchos otros delitos que también afectan el patrimonio de la empresa, que precisamente para las empresas, decíamos, es lo más importante. ¿Cuál? Su patrimonio. Si ustedes forman una empresa, lo hacen con la finalidad de aumentar su patrimonio, ¿sí? Y estos delitos van a ser los más comunes que van a afectar el patrimonio de las empresas. ¿Cuáles? El robo, el abuso de confianza, el fraude y el daño en los bienes. Podríamos comentar qué significa cada uno de ellos. Sin embargo, lo voy a hacer solamente de manera muy superficial, sin meternos en la cuestión legal, porque al final del día, pues de eso se encargan los abogados. Pero el robo es sustraer objetos, sustraer bienes muebles de la propiedad de otro sujeto, en este caso, de las empresas, de lo que hablaban hace un rato, ¿no? De llevarse tu tráiler con tu mercancía, de que se roben tu equipo, de que se roben cosas de tu empresa, de que los mismos trabajadores estén llevando tu producto, de que se lleven la materia prima. Eso es el robo, que estén sustrayendo de tu patrimonio tus objetos, y que obviamente te causa una pérdida económica esa circunstancia. El abuso de confianza, que tú le brindes, como su nombre lo indica, la confianza a un sujeto, que le digas, te voy a encargar esto, te voy a prestar esto, pero te voy a prestar mi vehículo para que lo uses, para que viajes. Y el señor, en lugar de usar el vehículo para viajar, lo usa para venderlo. Ese es el abuso de confianza. ¿Y qué te va a causar? Un detrimento a tu patrimonio también. El fraude, cuando resulta que te están vendiendo algo de tales características y resulta ser que las características reales de ese producto son totalmente distintas. ¿Qué pasa con una empresa? Lo que decían hace un rato el compañero que nos apoyó con la cuestión de identificación vehicular. Te venden un tractocamión, no hablemos de uno, hablemos de un lote de tractocamiones, de 100 tractocamiones, en donde estás pagando, se me ocurre, millones de pesos por esa circunstancia, y resulta ser que los tractocamiones resultan robados. Hay un fraude. ¿Qué te está generando? La pérdida también de tu patrimonio como empresa. Y el daño en los bienes, pues por tener empleados faltos de capacidad para desempeñar funciones. ¿Por qué? Por no prevenir bajo las circunstancias que nos hablaron los compañeros. ¿Qué pasa? Te van a generar daños
te van a echar a perder tu producto, tu materia prima, tus utensilios, todo, y te va a generar pérdidas también. Entonces, estos son los principales delitos. Les repito, de manera enunciativa, no limitativa. Hay muchos otros que también afectan el patrimonio de las empresas. Hay más delitos que también afectan esa circunstancia. Por favor. ¿Y cuál es lo más importante aquí de esta temática que estamos tomando? Y máxime que por lo que veo hay algunas personas dedicadas a la cuestión empresarial y que tenemos la fortuna de tener aquí a la mayoría de criminólogos. ¿Qué es lo que pretendemos señalar aquí? Bueno, yo les decía al inicio de esta plática, tienes dos opciones: o previenes o sancionas. Pero ¿qué pasa con la sanción? Les repito, yo soy abogado y soy abogado principalmente penalista. ¿Qué pasa en la sanción? Supongamos que todos ustedes son empresarios y todos ustedes son socios accionistas de alguna cadena empresarial. ¿Qué pasa? Tienes tu patrimonio y resulta ser que por alguno de los delitos que señalamos anteriormente, tu patrimonio se ve afectado con, se me ocurre, 10 millones de pesos. Tienes a la persona que te causó la afectación, tienes al delincuente que te causó esta afectación. Te causa la afectación, te robó, te defraudó, abusó, etc. Y te hizo perder 10 millones de pesos. ¿Qué haces como empresario? Como empresario, denuncias, porque para eso están las autoridades. Presentas tu denuncia donde señalas que tal sujeto te causó ese daño por el delito que él desplegó. Y una vez que haces la denuncia, las autoridades tendrán que crear una línea de investigación. Tendrán que integrar para saber si efectivamente lo que estás denunciando es real o no es real. Tiempo. Hoy inicias tu denuncia, van a integrar, se me ocurre, en 4 meses. ¿Qué pasa después de que integren? Citan al probable responsable para que haga manifestación en relación a lo que se le está acusando. ¿Y qué va a decir el responsable? Posiblemente lo va a negar. ¿Y entonces qué necesitas hacer si lo niega? Tienes la obligación de, como empresa víctima, ¿qué? Comprobarlo. Porque regularmente la persona que está siendo acusada no va a aceptar su responsabilidad. Y entonces tienes la obligación de comprobar esa circunstancia. ¿Y cómo lo compruebas? Tienes que ofrecer tus pruebas. ¿Cuáles? Testigos, documentos, videos, etcétera, etcétera. Todo lo que quieran. Ofreces todas sus pruebas. ¿Cuánto tiempo? ¿Otros 4 meses? Y llevamos 8 meses. Si corres con suerte y logras comprobarlo, lo llevas con un juzgador para que, como decíamos al inicio, lo sancione. Y entonces sucede lo que se le llama una vinculación a proceso. Lo sujetas a un juicio. Y en el juicio lo vas a seguir acusando y el acusado se va a seguir defendiendo, como decía el compañero Alan, si no me equivoco, ¿va? Como decía el señor Gerardo, se va a seguir defendiendo. Y entonces vas a llevar un proceso. ¿De cuánto tiempo? ¿Otro año? Y vamos a empezar desde la denuncia que generaste como empresa hasta si llegamos a un dictado de una sentencia después de recursos. ¿Vamos a llegar a qué? ¿Qué vamos a hacer con la persona que te causó la afectación económica? ¿Qué va a suceder con él? Va a ser castigado. Si corres con suerte. ¿Con qué lo vas a castigar? Con la privación de su libertad. Lo castigas y le dices:
está sentenciado a 10 años de prisión y a regresar los 10 millones de pesos que hiciste perder al empresario tal. Pero como pasaron 2 años desde la denuncia hasta la sanción, ¿qué creen? Ya se gastó los 10 millones de pesos. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cómo le cobras? Se va a la prisión, lo mantienes ahí 10 años o 5 años o el tiempo que sea, no importa. Y resulta ser que cumple su condena, pero no te ha pagado tus 10 millones de pesos de la reparación del daño. ¿Qué sucede con él? ¿Lo sigues dejando privado de su libertad? No, porque la pena ya la cumplió. Y la reparación del daño, esa es una cuestión aparte. O sea, si no te regresa tu dinero, no importa. La pena ya la pagó. Porque precisamente el derecho sanciona. Y no puede hacer otra cosa, el derecho no lo puede obligar a que le pague. Pero entonces, ¿qué sucede? Ustedes como empresarios, o los empresarios, como decía la señorita de Qualitas, ustedes como empresarios no recuperan sus 10 millones de pesos. ¿Y de qué te sirvió tener al sujeto acusado como delincuente dentro de prisión 10 años? Como empresario, de nada. A lo mejor hasta te perjudicó porque además tienes que pagar impuestos, porque las empresas son las que más pagan, para seguir manteniendo a ese sujeto. ¿Qué es la diferencia con la prevención? Criminólogos, esa es la diferencia. ¿Qué pasa? En lugar de todos los pasos de una sanción, en la prevención solamente ¿qué haces? Un buen control de calidad con tus empleados, que eso les toca a ustedes, no a mí, que eso les toca a los compañeros. El control de calidad en los empleados, con todo su perfil, en fin, con todo lo que ustedes como peritos hagan. ¿Y eso te va a generar qué? Un buen funcionamiento de tu empresa. Y ese buen funcionamiento de tu empresa te va a dar como resultado evitar pérdidas. Y entonces así de sencillo es. O le apuestas a la cuestión de a ver qué pasa y lo resolvemos nosotros, sancionando al sujeto, si es que en un momento dado se puede. Si lo detienes, como decía el compañero Iván, si lo detienes primero, o le apuestas a una prevención, como decía el compañero. Previenes en todas las cuestiones que les tocan a ustedes como criminólogos. Esa es precisamente la distinción. ¿Y por qué en el ámbito empresarial, criminólogos? Porque en el ámbito público, al Estado, no le interesa prevenir. ¿Saben cuántos? A ver, ¿quiénes son criminólogos? ...48 personas. Si no me creen, cuéntenlos. ¿Saben cuántos criminólogos tiene la Procuraduría del Estado de México trabajando? Uno. Ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Sigue procurando justicia. Uno. ¿Cuántos criminalistas tiene trabajando? Muchos. ¿Qué le interesa al Estado? ¿Prevenir? No. Al Estado le interesa sancionar. ¿Y por qué no le interesa prevenir? Porque si previenes, dejas de tener la materia prima, el delito. Pero a las empresas, criminólogos, a ellas, ¿qué les interesa? ¿Sancionar? No. A ellas les interesa prevenir. Y entonces, ¿para qué estarse peleando 48 personas por una plaza de criminólogo, que por cierto está ocupada? A distinción de, como decía el licenciado, en la cuestión empresarial, donde sí les interesa prevenir. Y entonces, esa es la
diferencia entre resolver el conflicto después de surgido o evitar que surja ese conflicto. Gracias.